Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de Historia. En este vídeo vamos a estudiar el origen y las características generales de la que en la actualidad es la segunda religión con más fieles del planeta, con más seguidores. Hablamos del Islam. Y el Islam surgió en el siglo VII en la península arábiga. Aquí la tenéis en el mapa mundi. Pero antes de ver el Islam, vamos a estudiar cuál era la situación de la península arábiga en esta época. Prácticamente en su totalidad es un desierto y las ciudades más importantes se encontraban en la zona occidental, como la Meca o Medina. La más importante era la Meca, donde se encontraba el santuario de la Kaaba, en cuyo interior se encuentra un trozo de meteorito, ya conocido como la Piedra Negra, que los árabes veneraban y siguen venerando. La mayoría de la población se organizaba en tribus nómadas de pastores por el desierto y que se enfrentaban entre ellas por los pocos recursos que existían en aquella zona. Otros se dedicaban al comercio, llevando caravanas de un lado a otro. Y por último también existía la agricultura. En cuanto a la religión, la gran mayoría eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. ¿Pero quién funda el Islam? Bueno, el Islam fue fundado por Mahoma, un comerciante árabe que había nacido aproximadamente en el 570 después de Cristo en la ciudad de la Meca. Queda huérfano muy pronto y es educado por su tío, que se dedica al comercio de caravanas. Esta circunstancia es muy importante porque le va a dar la oportunidad de conocer, sobre todo en la zona norte, otras culturas y religiones, como la cristiana o la judía. Religiones monoteístas, en contraposición al politeísmo dominante en Arabia. A los 25 años se casa con una rica viuda y al poco tiempo, en el 610, se retira a una cueva a meditar y se le aparece el arcángel Gabriel que le anuncia que será el profeta de una nueva religión, la religión de Alá, el Islam, que significa sumisión a Dios. Mahoma empezó a predicar esta religión en la Meca y pronto empezó a conseguir seguidores gracias a las características de esta nueva creencia. Por un lado, era monoteísta, por lo cual es más sencilla que el politeísmo. Y por otro lado, defendía que todas las personas son iguales ante Dios y que se debía proteger a los más débiles. Y aunque ganó muchos adeptos, su mensaje no fue bien recibido por las familias más ricas y poderosas de la Meca. Esto propició que se produzca uno de los momentos cruciales de la historia del Islam, la Hégira, en el 622. Mahoma tuvo que huir de la Meca a Medina, hecho que se conoce como la Hégira y que marca el inicio del calendario musulmán, ya que lo estaban persiguiendo. En Medina, los seguidores no dejaron de aumentar y consiguió con una gran comunidad de fieles. Y en el 630 organiza un pequeño ejército y conquista la Meca. 2 años después, en el 632, Mahoma morirá en la Meca. ¿Y qué características tiene el Islam? Bueno, las enseñanzas de Mahoma se recogen tras su muerte en el libro sagrado del Islam, que es conocido como el Corán. Y todo creyente debe cumplir 5 preceptos, 5 obligaciones que son los llamados 5 pilares del Islam. El primero, creer que hay un solo Dios y que Mahoma es su profeta. El segundo, rezar 5 veces al día mirando siempre en dirección hacia la Meca. El tercero, practicar el ayuno durante el mes de Ramadán. El cuarto, dar limosna a los más necesitados. Y el quinto, peregrinar, aunque sea una sola vez en la vida, a la Meca. Entre otros preceptos del Islam encontramos que prohíbe tomar bebidas alcohólicas, comer carne de cerdo, practicar juegos de azar o no vestir de forma pudorosa. También destacamos que el Islam permite la poligamia, siempre y cuando todas las esposas puedan ser mantenidas al mismo nivel económico. Y otro de los principios es la yihad,
traducida normalmente como Guerra Santa, aunque realmente significa esfuerzo, y una de sus interpretaciones alude a la conquista de territorio para expandir el Islam. Y eso nos lleva al siguiente punto, la expansión del Islam. Cuando muere Mahoma, gran parte de la península arábiga estaba bajo el dominio musulmán y se constituye entonces un califato, es decir, un territorio gobernado por un califa. ¿Y qué es un califa? La máxima autoridad religiosa, militar y política tras la muerte de Mahoma. Son considerados sus representantes, que es lo que significa califa en árabe. Y tenemos 3 califatos. El primero, el califato ortodoxo, del 632 al 661. Los califas de este periodo eran elegidos y fueron o familia de Mahoma o personas cercanas a él. Tenemos que tener en cuenta que todavía es el tiempo de la gente que convivió con el profeta. La capital estaba en Medina y conquistan el resto de la península y parte de lo que hoy en día es Egipto, Irak y Siria. El segundo califato es conocido como el califato Omeya, del 661 al 750. Se produce una guerra civil entre los distintos grupos de poder del califato y tras el asesinato del último califa ortodoxo toma el control la familia Omeya, de ahí el nombre del califato. Convierten en hereditario el cargo de califa y trasladan la capital a la ciudad de Damasco. Conquistaron por el este el norte de África y la península ibérica en el 711, siendo frenados, como ya hemos visto, por Carlos Martel en el 732 en la batalla de Poitiers. Y hacia el este llegaron hasta la India. Y el tercer y último califato es el califato abasí, del 750 a 1258. Una rebelión terminó con la familia Omeya, que fue prácticamente en su totalidad asesinada, y el título de califa pasa entonces a la familia abasí o abasida. Trasladan su capital a Bagdad y en este periodo se frenan las conquistas. Empezará el declive militar, aunque no el cultural, convirtiendo a la comunidad musulmana en una de las más prósperas y cultas de la época. Pero en 1258 es invadido por los mongoles, un pueblo de guerreros de Asia que pondrá fin al califato. ¿Y cómo se organizaba, se administraba este califato? Bueno, la máxima autoridad, como ya hemos dicho, era el califa, que era considerado príncipe de los creyentes, sucesor de Mahoma y máxima autoridad tanto política, militar y religiosa. Bajo su cargo están diferentes funcionarios y puestos en el califato. Está el Diwan, que es el tesoro real, es decir, el encargado de recaudar los impuestos. Después está el ejército encargado de la expansión territorial. También tenemos el visir, el primer ministro, dirige la administración y la hacienda. También encontramos un emir, que es un gobernador de un emirato, es decir, de una provincia del califato. Y el cadí, que es un juez que aplica las leyes según el Corán. Bueno, y con esto terminamos la introducción al Islam. En próximos temas, como el que dedicamos al Andalus, volveremos a estudiar y a profundizar en esta cultura y en esta religión. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.